Muy bien, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Iván Solano Leiva del Observatorio del Colegio Médico, quien nos acompaña. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un placer estar nuevamente acá en Debate y pues dispuesto a platicar también contigo y con los televidentes. Vamos a estar hablando de dos temas básicamente, de los casos de COVID-19 en general, pues lo que ha estado ocurriendo, la curva de casos, doctor, y también decíamos, lo presentamos como miembro del observatorio del Colegio Médico, y es que un comunicado salió un día de estos a nivel de redes sociales también y nos llamaba mucho la atención, una información en la cual asegura que en 10 centros de vacunación no habría existencia de la vacuna Moderna ni Pfizer-BioNTech. Esto desde el 1 de agosto se habría registrado esta situación, sobre todo enfocada en el área metropolitana. ¿Es así? Sí, definitivamente, como observatorio del Colegio Médico, pues nosotros tanto recibimos información de la población que nos comenta en este caso, este tipo de situaciones, y lo corroboramos pues a través de otras fuentes donde en al menos 10 centros de vacunación del Gran San Salvador, desde el 1 de agosto, como dice el comunicado, se terminaron las vacunas Pfizer-BioNTech y la vacuna Moderna, que son dos vacunas, como ustedes saben, con plataforma de RNA mensajero, y que actualmente solo tenían en existencia la vacuna Sinovac, o también conocida como Coronavac, y la vacuna Sinopharm. Ambas son de fabricación china, ¿no? Esas son las únicas que tenían existencia, y el personal había recibido la directriz a nivel central de que toda persona que se acercara a los centros de vacunación, ya sea para primeras, segundas, pero eso hasta ahí está bien, pero terceras y cuartas dosis, iban a colocar cualquiera de estas vacunas. Y es ahí donde nosotros hacemos la observación en base a evidencia científica que tenemos, sobre todo de la OMS. La OMS tiene un grupo consultor, asesor de vacunas, que en inglés significa SAGE, por las iniciales de SAGE, que son expertos en vacunación que revisan la información científica y dan las recomendaciones específicas que OMS las retoma y las publica. Y nosotros, revisando la data científica con respecto a esta medida, pues encontramos que en las últimas revisiones que la OMS dio con respecto a estas dos vacunas que mencionamos, la Sinovac y la Sinopharm, estas actualizaciones son de marzo de 2022, del 31 de marzo, pues dicen que no las recomiendan utilizarlas en booster, es decir, en dosis de refuerzo, cosa que eso sí nos preocupa. Y también decirte, Eduardo y estimados televidentes, que como nosotros escuchábamos por ahí hoy por la mañana al señor ministro de Salud en otra entrevista televisiva, donde en primer lugar negaba esta situación, pero también él nos desvirtuaba en decir que no había una evidencia científica. Y definitivamente la hay, ya vamos a hablar de algunos datos, Eduardo. Y segundo, otra cosa que me gustaría aclarar a la población, es que nosotros como médicos no estamos en contra de las vacunas. Es más, reconocemos que las vacunas en general, y en este caso de las vacunas contra el COVID, han sido son una estrategia sumamente importante para lograr disminuir el impacto de la pandemia a nivel mundial. Y hay un estudio publicado por una revista británica que se llama The Lancet, que dijo que gracias a las vacunas contra el COVID se había logrado evitar 20 millones de muertes en un año a nivel mundial. Entonces, sería ilógico que como médicos nosotros nos estemos oponiendo a que se continúen vacunando a la población salvadoreña. Si eso es una parte de la estrategia, ¿verdad?, para contener la pandemia, ¿no? Ahora, para los que no somos médicos o expertos en el tema,
¿Cuál es la diferencia, doctor, por ejemplo, de CoronaVac y de la otra vacuna, Sinopharm, a diferencia de BioNTech, Pfizer, que puede ser aplicada como una dosis para tercera o cuarto refuerzo? O sea, ¿qué componentes no tiene que genera este tipo de problema para una persona en un refuerzo? Ok. Bueno, en primer lugar, diferencias, estas dos, las vacunas chinas, le podemos englobar las dos, comparadas con las de RNA mensajero. La primera diferencia es la plataforma en base a que están construidas. Las primeras son en base a RNA mensajero. Perdón, las chinas son vacunas de virus atenuados, virus muertos atenuados. Las otras son vacunas de una tecnología de RNA mensajero. Dicho esto, vamos a revisar la data y me permite que medio revise y te dé los datos puntuales. Estas son las guías interín de la OMS que yo mencioné, vea, en la última actualización de marzo de 2012, y están relacionadas con la vacuna CoronaVac o Sinovac. ¿Qué nos dijeron los primeros estudios cuando tú te acuerdas que comienza a desarrollarse aquella carrera de estudios clínicos para ver si las vacunas tenían eficacia y lo que buscaban era la autorización para poder ser aplicadas a la población? Pues con la vacuna de CoronaVac, un gran estudio que se llevó a cabo en Brasil para ver eficacia, nos decía que su eficacia para prevenir que yo me infectara de COVID era apenas de un 51%. Pero para prevenir enfermedad severa, prevenir muerte y además prevenir ingreso a UCI, ahí sí tenían un porcentaje un poco mejor. Si tú te acuerdas, los datos de comparación también de eficacia de las vacunas basadas en RNA mensajero, los estudios de eficacia de estas hablaban para Moderna de un 94.5%, comparado con 51%, pues ya es una importancia, ya hay una diferencia importante. Y la vacuna de Pfizer BioNTech de un 95%. Eso cuando en los estudios que se llevaron a cabo previo a las autorizaciones y a su distribución comercial. ¿Cuáles son los datos de la eficiencia? Porque aquí hablamos de eficiencia cuando ya se está comercializando la vacuna de Sinovac post-introducción. Aquí hay dos grandes estudios muy importantes. Uno llevado en Chile, otro llevado en Brasil. También Uruguay tuvo esta experticia. Pero quiero decirte, por ejemplo, el estudio de Chile es sumamente importante porque involucró 10.2 millones de personas. Wow. Y entonces, en este estudio, que lo condujeron del 2 de febrero a mayo de 2021, lo que buscaban es ver ya en el mundo real cómo funcionaba la vacuna. Y en el caso de este estudio chileno, ya subió la efectividad de la vacuna para prevenir la enfermedad sintomática, que en los estudios previos fueron de 51%, ya subía a 65%. ¿En la primera vez? ¿Primera o segunda aplicación? No, en los estudios post-comercialización. Ok. Y después de haber recibido 2 dosis, por supuesto, de la Sinovac, a un 66%, 88% para prevenir la hospitalización, 90% para la prevención, la admisión a una unidad de cuidados intensivos y 86% para prevenir muerte relacionada a COVID. Comparado en aquellas personas que habían recibido 2 dosis versus aquellas que no habían recibido 2 dosis. Eso hablando de la serie primaria. Recordemos también de que las series primarias son aquellas que 2 dosis, haber recibido 2 dosis de una vacuna cualquiera. Esa es una serie primaria. Y después vienen las dosis de refuerzo. Y es aquí donde hay varios conceptos importantes. ¿Qué es mejor poner de refuerzo? Ya se demostró por estudios de que, por ejemplo, las personas que recibieron Sinovac, las 2 dosis primeras, la respuesta protectora es mucho menor si yo le pongo tercera y cuarta dosis de Sinovac. De la misma vacuna. O yo tengo 2 vacunas Pfizer. Vea, más que todo con esta que hablamos, o aquellos pacientes que tenían o que recibieron AstraZeneca. Vea.
cuando utilizas el mismo tipo de vacuna se ve que la protección es mucho menor. Ese es un esquema de vacunación heterólogo, le decimos nosotros. Pero en el caso de que si utilizamos las vacunas, sobre todo las vacunas de RNA mensajero y las vacunas de vectores virales como la AstraZeneca como tercera y cuarta dosis, ahí sí hay una protección mejor, ¿verdad?, comparada con las chinas. Y entonces siempre otro estudio llevado a cabo en Brasil, en los cuales los pacientes habían recibido 2 dosis de Sinovac en Brasil, ¿verdad?, y una tercera dosis habían recibido Sinovac, lo compararon con otros pacientes que habían recibido 2 Sinovac y tercera dosis de RNA mensajero, ¿ya? Y también las vacunas de vectores virales como la de AstraZeneca y la de Janssen. Y ahí compararon. Y fíjate los datos. Hubo una mejor respuesta inmunogénica en aquellos pacientes que habían recibido las 2 Sinovac y la tercera dosis fue Sinovac, comparada con los que habían recibido 2 Sinovac y la tercera dosis de refuerzo, ya sea cualquiera de estas otras vacunas. Entonces, eso lleva a la conclusión al grupo SAGE de la OMS a recomendar, de hecho también, otro punto, estas 2 vacunas chinas no tienen la autorización de la OMS para el uso de emergencia, como la tienen las demás. Y entonces dicen que la efectividad de la vacuna y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de producirme anticuerpos que me van a proteger contra la enfermedad, es superior con un esquema heterólogo de plataformas de diferentes vacunas, siguiendo una serie de vacunas primarias con Sinovac y Coronavac. De tal manera que ellos recomiendan que toda dosis, tercera o cuarta dosis, se utilice cualquiera de estas vacunas, menos las vacunas chinas. Es en base a esta información que nosotros estamos dando esa recomendación. Si tú ves al final de nuestro comunicado, nosotros, en primer lugar, instamos al Ministerio de Salud, a las autoridades competentes, a que este proceso de desabastecimiento que hay de estas vacunas de RNA mensajero se solvente a la brevedad posible. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esa etapa del comunicado, el cual es en el llamado a las autoridades de gobierno y cuáles son las acciones que podría ejecutar el ramo de salud en torno a este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, la siguiente parte del comunicado pues habla de las recomendaciones a salud por parte del Colegio Médico en torno a este desabastecimiento de vacunas con plataformas basadas en RNA. Es decir, aquí es un tema de que se agotaron, o sea, no es un tema de que a nivel mercado mundial no hay esta vacuna. Sí, así entendemos nosotros que un desabastecimiento no es... Entendemos porque los fabricantes se hayan quedado sin producto en sus centros de producción, pero ese es lo que nosotros entendemos. Pero antes de continuar con esa parte de las recomendaciones, solo también quiero decir que estas son las recomendaciones también dadas por este grupo SAGE de la OMS con respecto a la otra vacuna china, Sinopharm. Ahí dicen que hay pocos estudios que demuestren la eficacia de esa vacuna. Por lo tanto, no está autorizada por la OMS, ya lo decía yo, en el listado de uso de emergencia. Y otra cosa importante, en niños menores de 18 años de edad, esta vacuna no está autorizada para ser utilizada. Y si ustedes recordarán, si tú recordarás también, Eduardo, allá por septiembre o agosto del año pasado, creo,
el gobierno quiso poner vacuna de Pfizer de adultos a los niños y que solo querían hacer como cortar como la dosis es tanto, le voy a dividir entre 3 y entonces así lo vamos a publicar, cosa que no era lógica y no tenía fundamento científico y que hubo pronunciamiento también de los gremios médicos y pararon eso y entonces ellos dijeron, ¿saben qué? En lugar de mientras no tenemos la vacuna Pfizer pediátrica, que es específica para eso, vamos a estarles poniendo Sinopharm. Pero ojo, ¿qué es lo que dice SAGE con respecto al uso de la vacuna Sinopharm en niños entre 5 y 11 años? No está autorizado para ser utilizado, no se debe utilizar. Entonces, decir que nosotros en nuestro país estamos utilizando medicina basada en evidencia para gestionar y hacer todas las medidas de salud pública que se han llevado a cabo, creo que no están en lo cierto cuando el señor ministro dice eso. Dicho esto, me voy a la otra parte que decíamos en las recomendaciones. Vean, nosotros decíamos que mientras no se consiga las vacunas, ya sea de vectores virales, porque también se le puede poner AstraZeneca como tercera y cuarta dosis, o bien las de Pfizer BioNTech o Moderna, debería suspenderse las terceras y las cuartas dosis. En adultos y sobre todo la que se pone en niños también. Y los niños nunca se debe haber puesto, nunca se debe haber puesto. Y que pues hagan las gestiones pertinentes para que esta problemática de desabastecimiento se resuelva lo más pronto posible. Y una vez teniendo las vacunas adecuadas, pues reiniciar esos esquemas de tercera y cuarta dosis. A ver, doctor, solo para estar claro, que una persona sea con estas vacunas chinas colocada una tercera o cuarta dosis, es que no recibiría la protección adecuada o le podría pasar algo al colocársela o no tendría la protección que tiene la lógica y el sentido ir a aplicársela. Buena pregunta y la respuesta es no me va a causar daño así en el sentido que me pueda dar un efecto secundario porque me la están poniendo como tercera y cuarta dosis. En ese aspecto, en cuanto a la seguridad de la vacuna, sigue siendo adecuada. Pero la protección que me va a dar a mí no es la misma que si yo recibo una vacuna de vectores virales. Entonces, en primer lugar, yo como salvadoreño que no sé nada de medicina, que no tengo, digamos, conocimientos de medicina, yo me voy a sentir seguro, no, si yo tengo 3 y 4, pero no es lo mismo 3 y 4 con estas vacunas de vectores de RNA mensajero que haber recibido 3 y 4 con la vacuna Sinovac. ¿Vea? Entonces yo puedo tener una falsa percepción de seguridad y mi riesgo va a ser mucho mayor comparado con otros que recibió las vacunas adecuadas de tercera y cuarta dosis a adquirir el COVID. Ese es el punto. Doctor, ustedes con sus homólogos, digamos, los colegios médicos de Centroamérica o de la región, ¿han tenido contacto como para sondear si se está dando esta misma situación en otros países o es un tema bien focalizado en El Salvador? Nosotros, en lo que es el área centroamericana, no tenemos conocimiento de que haya un desabastecimiento de las vacunas de vectores virales o de RNA mensajero en el área, ¿verdad? Probablemente eso, pues quien tiene que responderlo de una mejor manera es el señor ministro, a decirnos por qué se da este desabastecimiento. Pero no tenemos conocimiento en ese aspecto. Y decirle también a la población salvadoreña como para que me dé a entender, ¿vea? Y en sí, en buen sentido, hablando en buen salvadoreño, como decimos, miren, la semita, es cierto que la semita es buena, pero si tenemos, por decirte, la quesadilla, que es mucho mejor, hay que recibir la quesadilla, ¿me entiendes? Hay que comernos la quesadilla, no podemos estar nosotros con vacunas porque es el objetivo del gobierno, de cualquier gobierno, mantener la salud de nuestra población, de la población. Entonces, verdaderamente, tratar de dar lo mejor, como siempre ha dicho este gobierno y a través del señor presidente, de que él está para velar por todos los salvadoreños. Entonces, esta es una manera de verdaderamente, ¿cómo se llama?, velar por la salud de todos los salvadoreños. ¿Han buscado reunirse con las autoridades de salud para exponer esta situación? Claro, ya se hizo público el comunicado, yo lo vi también en las redes sociales y algunas notas periodísticas también al respecto, pero ¿han recibido alguna notificación de ellos o buscar un acercamiento? Desde el año pasado, no, incluso desde más o menos abril de 2020,
abril, mayo de 2020, hubo una ruptura de los probables canales de comunicación entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. Algo que se había, por lo menos en enero de 2020, hasta esa fecha que hubo la ruptura, había habido una comunicación. Y yo lo dije, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. En ese tiempo, incluso nosotros pensábamos que el manejo de la salud pública iba a ser diferente a como había sido tradicionalmente. Y que era, por primera vez, autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social, el director del Seguro Social, llegaron al Colegio Médico y tuvieron una reunión con las filiales del Colegio Médico donde nos explicaron cuál era el plan que se iba a tener. En ese momento todavía no habíamos recibido no se había aparecido el primer caso de COVID-19. Y entramos en ese diálogo, se le hicieron las observaciones, ellos dijeron que le iban a tomar en cuenta, pero cuando aparece el primer caso de COVID, el 18 de marzo de 2020 en El Salvador, ahí como que los expertos en salud pública que hay en el Ministerio de Salud y que son muy buenos, los hicieron a un lado. Aquellas personas que habían llegado a dialogar, a preguntar cómo veíamos, cuáles cosas eran buenas y todo eso en ese diálogo constructivo, fueron apartadas del manejo de la pandemia. ¿Y quienes asumieron el mando? El famoso grupo de médicos, de asesores venezolanos que tiene el gobierno de la República, ¿verdad? Y entonces se dinamitan ese puente de comunicación que había, porque recordarles a los estudiantes que nosotros somos técnicos, ¿verdad? Y nosotros basamos nuestras recomendaciones en aspectos puramente técnicos, no en cálculos políticos ni electoreros, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros unirnos, subirnos a ese tren de un político que tiene otros objetivos que no son compatibles con los nuestros, ¿verdad? Entonces, definitivamente hasta se les ofertó, y voy a aprovechar un colega que forma parte del observatorio, que es salubrista de mucha experiencia, hasta estuvo reunido con el señor ministro en esas oportunidades, mostrándoles un software que pudiera hacer, que te permitía a ti, por cierto, basado en los datos de la Digestic, cómo calcular cuáles eran tus necesidades, por ejemplo, de los insumos, en base a... Era un software diseñado por él junto con otro colega extranjero, que lo pusimos a disposición. Él lo puso también a disposición del Colegio Médico y el Colegio Médico lo puso a disposición del gobierno para poder planificar todas las acciones, ver, por ejemplo, cuántas camas hospitalarias se iban a necesitar, el presupuesto para esto, para lo otro, basado en datos poblacionales dados por la Digestic. Modelos matemáticos. Modelos matemáticos. Y no lo aceptaron. Entonces, definitivamente como Colegio Médico siempre hemos sido propositivos. Y ahí están los datos que demuestran que nosotros siempre quisimos estar ahí. Y por eso, como dice el último punto de este comunicado, nosotros siempre seguiremos brindando nuestras opiniones técnicas y recomendaciones, independientemente que seamos escuchados o no. Pero no podemos quedarnos callados cuando están sucediendo cosas que desde el punto de vista técnico no son las más adecuadas y hay que decirlo. Ahora, doctor, estamos viendo una de las etapas finales de la pandemia, podríamos decirlo así, o por las características que ha tenido, que de repente aparece una nueva variante, otra vez se disparan los casos, los periodos vacacionales y se dan esos repuntes o rebrotes de la enfermedad. Es muy difícil poder hablar de ello. Sí, mira, es que aquí, digamos, yo trato de explicarlo de la siguiente manera. Tenemos un muñeco que tiene sus brazos, su cabeza, sus piernas y su tórax. Para que se den brotes, repuntes de casos, necesita que el muñeco esté completo. Pero una de estas partes de ese muñeco es lo más importante para que se desencadene un nuevo brote. Y así lo hemos visto en todos estos cinco brotes, repuntes de casos que hemos tenido en nuestro país. El cerebro o la parte más importante de ese muñeco lo dirige en la variante. Si surge una variante nueva,
a la cual la población salvadoreña no ha estado expuesta, ese es el determinante más importante para que se dé repunte de casos. ¿Cuáles son las otras partes de ese muñeco? El uso de las medidas de prevención, que es el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, ¿vea? El que hay una adecuada vigilancia epidemiológica o genómica de las variantes que puedan estar circulando, etc. Pero, por ejemplo, analicemos hoy el caso de las fiestas agostinas, ¿vea? Y no solo en las fiestas agostinas, desde mucho antes nosotros hemos visto que la población salvadoreña ha relajado las medidas. Y no ha habido una adecuada supervisión y evaluación de parte del ministerio de que las medidas traten de cumplirse. Veamos el sistema de transporte público. Vemos que los microbuses, los autobuses van topados y la mayoría de las personas que se transportan en estos medios de transporte andan sin mascarilla. Pero si no estamos ante una nueva variante, se puede controlar, o sea, no vamos a tener un repunte de casos tan grande. Pero si la variante es nueva, ¿y qué es lo que hace que surjan nuevas variantes? Cuando hay demasiada relajación de medidas, porque el virus empieza a presentar mayores mutaciones. Entonces, en conclusión, ahorita yo podría decir de que no estamos al final de la pandemia. Dos, podría decir de que si hoy, después de las vacaciones de agostinas, que vimos todo el tipo de festejo y el hacinamiento de personas, luego si le agregamos los conciertos, etc., pudieron haberse dado esas condiciones, pero si no aparece una nueva variante, no vamos a tener un repunte de casos, sino que vamos a tener un estado de casos ondulante, pero que no van a ser suficientemente grandes como para hablar de un repunte de casos. Pero si aparece una nueva variante, entonces ahí sí nos vamos a volver a ver en los casos de estos repuntes que hemos tenido. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. Ahora hablemos en general de los casos de COVID-19 y del ritmo de vacunación. Hay algunos que dicen que ha bajado, o sea, al llegar, por ejemplo, al megacentro de vacunación o a los periféricos que han sido instalados, a pesar de que las condiciones pues son más fáciles ahora. Ya no es que hay que hacer la cita con hora, sino que ya es más libre de que la población pueda llegar y ya no se dan esas aglomeraciones tan grandes en los centros de vacunación. Como que ha bajado un poco también el ritmo o las ganas de la gente pues de completar los esquemas de vacunación. Sí, es bien interesante lo que tú mencionas y quiero decir que en base a modelos matemáticos, bueno, y también volvemos, y aquí subrayo también la importancia de tener una Dirección General de Estadísticas y Censo que permita conocer la población salvadoreña, ¿verdad?, la cantidad, porque en base a eso uno dirige políticas y toma decisiones que tienen implicaciones en todos los ámbitos y en este caso en la salud pública. Fíjate que para el 30 de julio, datos hasta el 30 de julio de este año, pues proyecciones basadas en la población de la DIGESTIC, en El Salvador, un 73% de los salvadoreños han recibido una sola dosis. Y 2 dosis, un 69%. Eso significa que ni siquiera, por lo menos, estar completamente protegidos con 2 dosis, no hemos llegado al 70%. ¿Verdad? Entonces, eso es preocupante. ¿Verdad? Hoy escuchaba en la mañana, en otra entrevista, al señor ministro decir de que no, ahorita están teniendo en promedio de personas llegando a los centros de vacunación en 400.
en 400 personas por centro de vacunación. Cuando en este país hasta incluso llegamos a ver mensajes por Twitter del señor presidente, decíamos, rompimos récord, 100,000 personas, y ahí todo esto. Obviamente, si hay menos personas que están vacunadas, que no están vacunadas, pues también eso se va a construir. Sí, sí. Pero no es el único, no puedo decir de manera tan simple de que, es que mira, hoy estamos bajando porque ya la mayoría está vacunada. ¿Cuándo están estos datos? Vean, si ustedes se recuerdan al comienzo de la pandemia, se decía de que íbamos a lograr controlar la pandemia del COVID cuando se hubiera logrado vacunar al menos el 70% de la población. La famosa vacunación de rebaño. Exactamente. Eso ya cambió. Eso fue en su momento verdad, como es en la medicina. Yo pude haber dicho una cosa al principio de la pandemia que hoy ya no es verdad. ¿Ve? Así es la medicina de cambiante. Entonces, hoy ya le dicen que por lo menos el 95% de la población debe estar vacunada. Y entonces, en ese sentido, es preocupante el estancamiento de la vacunación. Y basado en esas mismas proyecciones también, vea, quiero decirte de que a este ritmo que estamos de vacunación de primera y segunda dosis, El Salvador necesitaría casi 9 años para lograr completar 1.398.000 personas que hacen falta de vacunarse. 9 años, o sea que estamos hablando que hasta abril de 2031 vamos a lograr vacunar a esa población. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos de apostarle a investigar, en primer lugar, por qué todavía hay 1.398.000 personas que no se han vacunado. ¿Verdad? No todos es porque no quieren, porque son antivacunas, esos son la minoría. ¿Verdad? Que creen teorías conspiracionistas, que le meten a uno un chip en las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Vea? Pero la gran mayoría es por desconocimiento, porque no les estamos mandando un mensaje adecuado de la importancia de las vacunas y de combatir esas leyendas urbanas, le decimos nosotros, acerca de las vacunas. Y en lo personal, por ejemplo, yo solo me dedico en medicina privada, y cuando yo atiendo personas por diferentes enfermedades en mi clínica y les pregunto su esquema de vacunación COVID, más de alguno me ha dicho, no, doctor, yo no me la voy a vacunar. Y entonces ahí empiezo a platicar con ellos. ¿Por qué? Y la gran mayoría de todos esos que no se han vacunado, no es porque digan es que esas teorías conspiracionistas, ¿verdad? Sino porque están desconocedores. Y en esa plática, falta de información. Okay. Y en esa plática que yo que lo puedo tener en un consultorio, o sea, un poco tiempo, he logrado convencer a la mayoría de personas de que se vacunen. ¿Ve? Y la minoría, aquellos que ya son antivacunas y que esos no los voy a convencer. Entonces, sí. Pero son la minoría, debo hacer un esfuerzo para convencerlos. Entonces, ¿qué falta? Una campaña masiva de concientización, de explicación a la población. Aparte de eso, el que los equipos locales de vacunación vayan a los lugares más recónditos, porque también está el otro problema, que don Pedro, por poner un nombre, vive en un cantón que tiene que caminar 5 o 7 kilómetros al pueblo, a la unidad de salud, o otra persona que tiene que tomar un bus y que no tiene los suficientes ingresos económicos para invertir en eso. Entonces, acercarle la vacuna a esa población. Pero y aquello que tiene que estar refrigerada, no sé qué cierta temperatura. Bueno, definitivamente cuando tú sacas la vacuna que viene del embalaje, digamos que la recibimos, y está en el Centro Nacional de Biológicos, y tú no has abierto ese lote, ahí sí debe estar en congelación. Okay. Pero cuando tú lo vas a utilizar, abres ese lote y tienes aproximadamente 30 días para poder utilizar eso. Entonces, maneras hay. Y este país ha demostrado que los equipos locales de vacunación han hecho que muchas enfermedades se hayan erradicado en El Salvador. Entonces creo que hace falta también ese aspecto, llevarle la vacuna a la población. Y esos equipos, nos falta educación en prevención y promoción de la salud, se llama eso. Ir a promoverles que se vacunen y ahí explicarles, como le digo, a través de este ejercicio de platicar. Y si llegamos a donde don Pedro y llega Ramiro, que es una persona que vive en el cantón,
pero que es promotor de salud y que lo conocen, él puede tener mayor credibilidad que llegue otra persona que no es de ese cantón a que tratar de convencerlo. Entonces son esas estrategias que también deben de utilizarse, ¿no? Ahora, estamos hablando de personas, estadísticas de primera y segunda dosis, ya no hablemos de tercera y cuarta. Que son mucho menores, por supuesto. Claro. Son mucho menores y ahí hace falta más avanzar, vean, en esos aspectos. Ahora, hay países que yo he visto, doctor, donde la cuarta dosis, por ejemplo, la están destinando para tercera edad y grupos vulnerables. No es que se la aplican a toda la población. Es una estrategia que han tomado. La mayoría de los países, y la evidencia, mejor dicho, la evidencia científica ha demostrado de que la cuarta dosis solo es para personas con factores de riesgo bien establecidos, no es para la población en general, ¿me entiendes? Que aquí la medida dictada por el Ministerio de Salud es para todas las personas, esa es otra cosa, y no significa que esté bien, ¿verdad? Lo que sí ya está demostrado, la evidencia científica a la fecha, es que todos, independientemente si somos de grupo de riesgo o no, debemos de tener 3 dosis, 2 de la serie primaria y una de refuerzo. Ahí sí ya se demostró esto. Pero lo demás de ponerle a toda la población no está. Son pocos países los que han tomado esa determinación. Y la mayoría de esos países que han tomado esa determinación tienen un origen basado en cuestiones de política, ¿no? O sea, politiquería, no en acciones basadas en evidencia científica. Ahora, las personas que tienen al menos 3 dosis, los países donde la población, pues la mayoría ha logrado este esquema de vacunación, continúan usando con regularidad la mascarilla. No Otros no, como Estados Unidos, por ejemplo, sí, ahí no. Sí, en países del primer mundo, tú te das cuenta que la mayoría han tirado las mascarillas hacia... Lo cual es un error. Lo cual es un error. ¿Verdad? Y te ven como bichos raros cuando tú puedes andar en esos países y tú andas con la mascarilla. ¿Verdad? Eso es un error también, no puedes relajar las medidas. Y hoy en Centroamérica es preocupante, por ejemplo, que las nuevas autoridades en Costa Rica, el nuevo gobierno costarricense está tomando ciertas medidas anticiencia, bastante parecido a lo que en las medidas que se han tomado, muchas de las medidas que se han tomado en nuestro país. ¿Verdad? Entonces, cuidado que Costa Rica puede tener, si siguen tomando esas medidas no basadas en evidencia, pueden tener muchos problemas a posterior, ¿no? Ahora, leía que al final el COVID-19 va a terminar siendo como la influenza que tanto nos afectó y generó mucha preocupación, la influenza A, sobre todo, me acuerdo los exámenes que se mandaban a laboratorios de Estados Unidos y luego a Panamá también para confirmar los casos, pero ahora se pone una vacuna al año, básicamente para controlar la enfermedad. ¿Podrá llegar a convertirse el COVID en eso? Sí, yo creo que sí, pero antes vamos a pasar todavía un poco con COVID, con casos de COVID, y además vamos a pasar a otra etapa en cuanto a vacunas. Hoy van a venir las vacunas combinadas que te van a proteger cepas para variantes como por ejemplo la variante Omicron, que actualmente, recuerda que estas vacunas actuales, esas fueron ideadas en base y trabajadas en base a la cepa original de Wuhan, sí, ¿verdad? Entonces, pero de la cepa original de Wuhan a la fecha han pasado varios abriles ya, ¿verdad? Entonces, hoy van a venir aquellas vacunas combinadas, ¿verdad?, que nos van a cubrir a las nuevas variantes que están surgiendo. Entonces, y de ahí pues vamos a pasar probablemente a esa vacunación anual, como tú dices, para protegernos contra el COVID-19. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
aquí hay dos frases. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay gente que dice, he escuchado dos versiones de lo que le voy a preguntar. Las personas que no han recibido ninguna sola dosis, hay gente que dice, suerte tuviste, le dicen, porque ahorita ya está la etapa menos grave de la enfermedad. Otros dicen, no, está grave es menos grave porque la gente ya se vacunó por lo menos 1 o 2 o 3 dosis. Estas personas que no se han vacunado, puede ser una de estas cepas que son un poco más benevolentes, pero igual lo puede agarrar y dejarlo muy complicado de salud. Sí, definitivamente, esa es otra leyenda urbana, que la población dice, no, ya no me da, a mí me dio en suave, me da, y estas variantes son mucho más suaves. Hay unas cosas que son ciertas. En primer lugar, las variantes de Omicron son altamente contagiosas, mucho más contagiosas que la cepa de Wuhan, la original, y las cepas previas, como la alfa, la gamma, la delta, etc. Pero tienen una menor letalidad. Correcto. ¿Vea? Y parte de que tengan una menor letalidad no solo es lo de la vacuna, pero ellas per se son menos letales. Pero también está el hecho de que hoy ya tenemos mucha gente vacunada. Y entonces eso hace que la vacuna me proteja. Lo hemos dicho en los estudios clínicos. Protege contra que yo me vaya a infectar, tiene cierto grado. No me protege en 100% para que yo me vaya a desarrollar la enfermedad, que yo me vaya a infectar. Pero sí me protege para una enfermedad grave, para ingresar a la unidad de cuidados intensivos o para que yo me vaya a morir. No, yo voy a poner un ejemplo acá de una persona no vacunada que yo he tenido y personas vacunadas que he tenido. En diciembre de este año, sí, tuvimos un salvadoreño ingresado a un hospital privado que él vive en Estados Unidos y decidió por sus propias razones que no, a pesar de que le ofertaban las vacunas, no se vacunó. Y esta persona desarrolló una neumonía severa que lo tuvo 3 meses y medio en una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Podrá imaginar el costo que representó eso para la familia, él puede atenderlo. Y el riesgo que él es un milagro de Dios que esté vivo, ¿verdad? Porque hubo tantos episodios que nosotros pensábamos que lo perdíamos, que ya se lo habíamos, desde el punto de vista médico no había razón para pensar que iba a sobrevivir, ¿verdad? Pero él sobrevivió, pero a un gran costo. Y ahora pongamos el otro lado de la moneda. He tenido pacientes, 93, 94 años de edad, diabéticos, hipertensos, que están vacunados, han recibido 3 o 4 dosis y esas personas les ha ido pero fenomenal. Okay. Una enfermedad leve, vea, de aquello que muchos de estas personas que yo he atendido de esa edad, muchos todavía les encanta trabajar y lo que ellos me decían, doctor, yo ya me siento bien, ya puedo ir a trabajar a la oficina, vea, ¿me entiendes? Entonces, pero gracias a qué? A las vacunas y a la consulta temprana y otros factores, vea. Por eso es importante vacunarse, vea, porque me va a evitar que yo vaya a desarrollar una enfermedad severa y que yo me pueda morir por el COVID. Ahora, en esta situación de lluvias en la cual nos encontramos, vamos quizás a lo peor, doctor, a la etapa más cruda del invierno en septiembre, esa mezcla de COVID con dengue, pulmonía u otro tipo de problemas, las ciras famosas, esa combinación sí se puede dar y puede complicar un cuadro. Claro, por eso, o ya sea que yo tenga una de estas enfermedades sola o que las tenga combinadas, que tenga COVID más dengue, que tenga COVID más una infección respiratoria por influenza, etc. Por eso es importante que la población consulte con su médico de confianza lo más tempranamente posible y no se ande automedicando, ¿verdad? Para evitar que estas cosas no se vayan a complicar y que no vaya a tener una enfermedad mucho más grave de lo que pudiera ser si hace una consulta temprana. Así que ese sí es el llamado de que debemos estar pendientes de que puede haber coinfecciones de las enfermedades, ¿no? Ahora, hay un alza, y esto es cierto, de enfermedades respiratorias agudas en el país. En el último boletín epidemiológico que daba el Ministerio de Salud, sí se veía un aumento considerable de casos
a poner mucha atención porque le decía lo que falta del invierno. Sí, generalmente en estas épocas de lluvias en nuestro país, generalmente aparecen otros virus respiratorios a la cabeza del virus de la influenza, a la cabeza también el virus sincicial respiratorio, pero también tenemos otros, el adenovirus, los rinovirus, un sinfín de virus que nos pueden dar este tipo de infecciones y que están asociadas a la estación lluviosa por la que estamos pasando, ¿no? Esos, en realidad, cuando uno revisa el reporte epidemiológico, tampoco podemos tener una idea a ciencia cierta si verdaderamente cuáles son los más importantes de lo que está. ¿Por qué lo digo esto? Porque no se están enviando pruebas para influenza a todas las personas. Por ejemplo, si tú, Eduardo, llegas a decirte una unidad de salud de Sacamil con una infección de vías respiratorias agudas, y el médico que te atiende ahí sospecha que pudiera ser una gripe por influenza, por ejemplo, y hay una prueba de hisopado también, el médico te podrá decir, mire, yo pienso que usted puede tener una gripe por influenza, pero el problema es que entonces a la hora de querer hacerte esa prueba no está disponible ahí en el centro. Y tienes que hacer una serie de micos y pericos, como decimos, para que aprueben esta prueba y te la puedan hacer a ti. Entonces, volvemos al punto. Si yo no busco las enfermedades con las pruebas respectivas, yo no voy a tener una verdadera fotografía del impacto que esté teniendo una gripe por influenza en nuestro país si no le hago las pruebas a todas las personas. ¿Me explico? Entonces, ese incremento de las consultas de infecciones respiratorias agudas sería importante conocer, ¿verdad?, a ciencia cierta, ¿verdad?, cuáles son los virus predominantemente que están infectando a las personas, aparte de la COVID-19, ¿no?, del virus del SARS-CoV-2. Mire, también veía, doctor, algunos casos de personas que todavía mantienen secuelas de los primeros casos de COVID-19. O sea, es increíble. Les dio hace más de un año, claro, en la etapa de la variante quizás más fuerte, pero todavía registran algún tipo de problemas. Algunos van a terapia todavía, pues sienten que se cansan, ya no tienen como el mismo rendimiento físicamente hablando. Claro. Y qué bueno que me recordaste esa otra parte que no la pensaba responder cuando tú me preguntaste, que la gente dice, no, si está bien suave, ¿verdad?, la que anda dando. No, el problema es que ya está demostrado por estudios científicos que entre más infecciones por COVID yo tenga, ¿verdad?, hay personas que aquí en El Salvador ya han tenido 3 o 4 veces el COVID a lo largo de eso. Entonces, esas personas que han tenido 3 o 4 veces, comparados que solo le ha dado una vez, tienen más probabilidad de desarrollar complicaciones a largo plazo por el COVID. Los famosos síndrome del COVID largo, en inglés long COVID, ¿entiendes?, que pueden quedar con secuelas pulmonares, problemas de falta de energía, que es de los más frecuentes, una tos, alteraciones cognitivas. Incluso se ha visto que muchas personas pueden entrar en un deterioro cognitivo y comenzar, sobre todo personas adultas mayores, a una etapa de ir perdiendo la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que si no hubiera tenido COVID esa persona, si no hubiera padecido COVID, no las tuviera. Entonces, no veamos al COVID como, no, sí, ahorita bien suave me da y que me dé, no hay problema. Sí puede haber problemas a largo plazo y ya está bien demostrado, ¿verdad? Cada vez más surgen estudios de las manifestaciones post-COVID que muchas personas quedan con ese tipo de secuelas. Ahora, no hay fórmulas mágicas, es la vacunación que ya la tenemos, salvo lo que hemos estado hablando, sí. O sea, que se adquieran las vacunas, pues que son las idóneas, y el otro son las medidas de bioseguridad que siempre han estado, se han relajado, pero ahí están. Por supuesto, todo es algo que va en un abordaje integral, ¿verdad?, para lograr controlar la pandemia, ¿no? No solo es vacunación, o no solo son las medidas de prevención del uso de la mascarilla, el lavado de manos, pero no me vacuno. O sea, es un abordaje integral. Y repito, pues, el interés del colegio médico es no decirle a la gente que no se vacune porque no creemos en las vacunas. No, por el contrario, ¿verdad?, creemos en la vacunación como una estrategia importante para la contención de las enfermedades, y en este caso el COVID, y hacemos un llamado a que se vacune las personas, pero que lo tratemos de hacer con las mejores vacunas disponibles en el mercado
para la población y que logren el beneficio de la población salvadoreña para tener esto, ¿no? Muy bien. Doctor, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Si me permites Sí, unos sí, segunditos para decir dos cosas. Bueno, una cosa. Recientemente una colega infectóloga pediatra de Costa Rica, precisamente relacionada a las nuevas medidas que se están tomando en Costa Rica, ella dijo algo que pega mucho. Y dice, politizar la salud pública es hacer mala política y mala salud pública. ¿Ve? Esa frase creo que también pega mucho para muchos gobiernos en nuestra área, ¿ve? Que han tratado de politizar o han puesto a políticos a manejar un problema de salud pública, ¿ve? Cuando deberían estar expertos en salud pública, que los tiene el mismo ministerio dentro de sus trabajadores ahí, para que sean ellos los que verdaderamente tomen las decisiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.